vamos a hablar de los novísimos. Hay una encíclica del año 1300 de Benedicto XII, ya le hemos mencionado, que es ¿qué les dije que era? Una encíclica, la encíclica de los novísimos, en donde ahí se menciona la condición del infierno, la condición del purgatorio, la condición del cielo, cómo es que las personas llegan, cómo es que el alma llega para allá, etc. Aquí lo vamos a mencionar ahorita. Los novísimos es todo lo que ocurre después de la vida. Son 5 novísimos. Todo lo que ocurre después de la vida es, el primer novísimo es la muerte, el segundo novísimo, lo tienen ahí en su diapositiva, es el juicio, el otro novísimo es el purgatorio, el otro es el infierno y el otro es el cielo. Novísimo quiere decir cosas nuevas. Entonces, después de la vida, hay 5 novísimos y los vamos a ir revisando cada uno de estos, ahorita de manera general. Vamos a comenzar por la muerte. Cuando la persona muere, la muerte ya no forma parte, o es el umbral entre esta vida y la vida futura. Entonces se puede considerar que la muerte ya no forma parte de la vida y es el primer evento importante que el hombre se enfrenta fuera de esta vida, ¿sí? Entonces comenzamos con la muerte y vamos a verla desde la doctrina. En el numeral 997, lo tienen ahí en la diapositiva, la muerte es la separación del cuerpo y del alma. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios. De manera natural, el alma tiende a Dios. De manera natural. De manera natural, en cuanto el hombre muere, el hombre terrenal muere, y está esa separación de cuerpo y alma, del cuerpo ya no hay nada que preocuparse. Se va, tiene aquí su funeral, se va al hoyo y forma parte del cerrar ciclo de las personas que nos quedamos aquí, pero el alma de manera natural tiende hacia Dios como su origen. Por eso hemos escuchado historias de incluso matones y pecadores que murieron y que regresan después. Por eso conocemos las historias de que matones y pecadores mueren y van y se alegran de ver a Dios y lo esperan con ansia, porque el alma tiende a Dios. Así sea un matón o un pecador, el alma tiende a Dios. Numeral 1007, la muerte es el final de la vida terrena. Numeral 1011, en la muerte Dios llama al hombre. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo de estar con Cristo. El buen cristiano que está próximo a la muerte, sí es natural que sienta el temor de la muerte, que sienta dolor físico, que sienta agonía mental, quizá a lo mejor hasta espiritual, pero el que tiene fe, aunque sea un poco, y que Dios le concede esa fe, tiende hacia Dios y desea reunirse con Él. Eso es algo natural en el hombre. La muerte es un acto de corrupción que tiene entre sus efectos el pago de pena y el perfeccionamiento del ser. A ver, ¿qué significa esta diapositiva? Imaginemos una persona muy santa, que a lo mejor no entró en toda su vida a la vida mística, ni la vimos flotar, ni la vimos arder en fuego, nada, o sea, nada sobrenatural. Pero sí pensemos en una persona, una ancianita de templo, de sacramentos, que formó bien a sus hijos, que es ejemplo de sus nietos. Todos tenemos o una tía, o una abuelita, o una vecina que funcionó de esa manera su vida. Y que tú puedes decir, esta persona, yo me acuerdo de mi suegra, la mamá de mi esposa, y que toda su vida tuvo una vida muy cercana a Dios, una vida de servicio a Dios, una vida de ejemplo, incluso de pago de pena, y que además tuvo una agonía un poquito larga, 1 mes, 2 meses, 3 meses, ustedes piensen en quien ustedes recuerden, y que esa agonía bien encausada las llevó a pagar pena. Bueno, el acto de morir, su último acto de vida, que es el acto de morir, puede ser que sea lo suficiente para evitar el purgatorio.
Eso dice esta diapositiva. La muerte es un acto de corrupción que tiene entre sus efectos el pago de la pena y el perfeccionamiento. Es probable que esa persona, en el momento de su muerte, si lo juntamos con la agonía y el último momento de vida y el cruzar a la muerte, ese acto de corrupción termine por purificar su cuerpo, sus pasiones, sus deseos, sus inclinaciones, y ahí hablamos ya también de lo psicológico, sus rencores. ¿Cómo dice el tema del retiro de querigma? Los rencores y los ¿qué? Resentimientos. Rencores y resentimientos. Entonces ese acto de morir forma parte del perfeccionamiento. Estamos hablando de la muerte. Entonces la muerte es el final de la vida. El hombre que muere tiende hacia Dios. La muerte es un acto de perfeccionamiento y de pago de pena. Siguiente diapositiva, numeral 10:13. La muerte es el final de tres cosas. De la peregrinación terrena del hombre. Con la muerte el hombre deja de peregrinar. Del tiempo de gracia. Así dice el catecismo. Es decir, la muerte es el final del tiempo de gracia y de misericordia de Dios. Una vez que se llega a la muerte, el hombre deja de peregrinar, por lo mismo deja de tener posibilidad de ganar gracia o de perfeccionar su gracia, muere con el estado de gracia como lo tenga, y también muere y también termina el tiempo de la misericordia por parte de Dios. En el momento de muerte, un instante antes, Dios pudo haber tenido misericordia de esa alma, pero una vez que muere, muere en el estado de misericordia y lo conserva para toda la eternidad. Sí, Miguel. En ese tramo, periodo de tiempo, espacio, porque hablábamos en las clases anteriores que en ese momento puede convertirse un alma y puede ganar el cielo. Sí. ¿Qué sucede ahí? Por ejemplo, hablas de la misericordia, hablas de estas perdón que uno le puede hacer a Dios y ganarte el cielo y el infierno. Pero ya ves a Dios ahí, ¿o no? No. A Dios no se le ve hasta el cielo. A Dios no se le ve hasta el cielo, pero sí sientes la misericordia y está claro su providencia. Entonces, la muerte como acto no es un suceso tajante de que diga uno, como una cuchillada que dice, hasta aquí, para la izquierda es la vida y para la derecha es la muerte. No, sí hablan los teólogos de un proceso pequeñito, de intervalo de tiempo pequeñito como proceso de muerte. Como acto de muerte es un acto que lleva, si tú quieres, un lapso insignificante de tiempo en el que pueden ocurrir muchas cosas. Sigue estando la misericordia, sigue estando el estado de gracia, por eso el hombre ahí puede arrepentirse, por eso ahí el hombre puede perdonar, por eso el hombre ahí también puede odiar o hacerse presa del diablo en ese momentito. Por eso se habla mucho de que ores en ese momento. Sí, y los cercanos a ti que estén intercediendo. Hay ocasiones que, bueno, nos ha tocado de que los enfermitos en la agonía dicen que ven perros o que ven, mira retíralo de aquí, que no sé qué, y están asustados. Ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Van por él? Eso lo vimos hace 2 clases, el fenómeno místico. Eso del perro puede ser un desorden en la mente, que como ya comienza el acto de morir, que es parte de la corrupción, puede ser un desorden en la mente, o sí puede ser que es lo más normal, el desorden mental, propio de esa situación. O puede ser también, pero ya es menos frecuente, que sea un acto demoníaco, como para atraer o infringir miedo que lleve a la desesperación y lleve a la desesperanza de aquella alma. Por lo general no ocurre. El que está en estado de gracia está protegido por Dios mismo. No quiere decir que el diablo no esté ahí bailando, sí está bailando, pero puede ser alguna de esas dos. Casi siempre es un desequilibrio propio del estado de muerte, un desequilibrio mental propio del estado de la muerte. ¿Y un proceso de purificación? Sí, también.
Entonces aquí en la tierra atravesamos por el estado de gracia, alcanzando la misericordia de Cristo, para cuando toque el alma ir al purgatorio sea menos la pena. Sí. Bien. Con la muerte, entonces, estoy todavía en esta diapositiva, en el numeral 10:13, con la muerte termina entonces el tiempo de merecer y el tiempo de convertirse. Con la muerte termina el tiempo de merecer, significa de ganar la gracia, y el tiempo de convertirse, es decir, de arrepentimiento. Una vez que la persona cruza el umbral de la muerte, ya no hay forma de ganar gracia ni de perfeccionarla, tampoco de arrepentirse. Y hemos visto, ustedes y yo, que nos gusta navegar por YouTube y ver los testimonios de las personas que mueren, de aquel matón que muere y que, como ya lo dijimos al principio, son parte de las gracias gratis que Dios da para la conversión de otros. Aquel matón que muere, bueno, él lo narra así en su video, ya vimos que realmente no cruzó la muerte, pero aquel matón que muere y que odiaba a Dios y tenía aversión a la iglesia y odiaba a María y había matado a no sé cuántos y había ido y apedreado las puertas de catedral y había pintarrajeado de verde no sé qué y todas esas cochinadas que hacen. Llega el momento de la muerte y el alma tiende hacia Dios y tiende en amor a Dios, porque Dios es irresistible. Aquella persona que muere en pecado, odiando a Dios, cuando ve a Dios, es más, se siente merecedora por tanta belleza, ¿sí? Pero una vez que cruza el umbral de la muerte y ve a Dios, o ve lo sobrenatural, porque no ve a Dios, todavía ni siquiera llegamos al juicio, estamos hablando apenas de la muerte. Comienza a ver aquello sobrenatural y tiende hacia Dios y se siente merecedora. Allí ya, aunque quisiera arrepentirse, aunque quisiera tener la gracia o aunque quisiera tener la misericordia, ya no. Aunque sienta ese deseo de ir hacia Dios, aunque sienta ese llamado ferviente y amoroso de Dios, conserva su estado de gracia y conserva su estado de misericordia. Ya no hay forma. La siguiente diapositiva está muy interesante. Se llama La muerte no merece. Vamos con calmita en esta diapositiva. Dice, el alma merece la gracia por los actos voluntarios del cuerpo. Eso ya lo sabemos. El alma, si quisiera, o más bien, el alma por sí misma quisiera estar siempre confesada, estar siempre comulgada, estar siempre en manos de Dios. Pero sabemos que el alma no es la que manda en esta vida, manda el cuerpo. Entonces el alma gana la gracia por los actos voluntarios del cuerpo, por tu voluntad, por mi voluntad, que cuando yo quiero voy y me confieso, cuando tú quieres vas y te confiesas, y el alma ya estaba deseosa de que lo hicieras, ¿sí? Entonces, el alma gana gracia por los y también cultiva la gracia por los actos voluntarios del cuerpo. Punto número 1. Punto número 2. El alma, una vez que está separada del cuerpo, carece de voluntad. ¿Sí? Y conserva el último estado de voluntad del cuerpo. Quiere decir, está el moribundo, y voy a poner caso 1 y caso 2. Está el piadoso y está el impío. El piadoso, el que ama a Dios, se muere amando a Dios. Se muere arrepentido de lo que hizo, en manos de la misericordia, aprovechando la divina providencia de este momento y con el deseo de algún día llegar a Dios, a su presencia. El que ama a Dios. El que odia a Dios se muere en odio. Se muere en blasfemia. Y se muere falto de misericordia. Y conserva ese estado. Aun y cuando vea aquel umbral sobrenatural que lo llama hacia él y que aparentemente él pudiera experimentar éxtasis y estados de amor hacia Dios, se muere en blasfemia y se muere en rebeldía contra Dios. Ajá. Por eso dice este segundo punto, el azul, el alma separada del cuerpo conserva el estado de voluntad
del cuerpo. Siguiente punto, el juicio es inmediato después de la muerte. El juicio es un acto pasivo para el alma, todavía no entramos al juicio. Y entonces recibe el veredicto de manera pasiva y entonces el hombre, este punto que sigue es del juicio, pero no lo voy a tocar, dice el hombre juzga según su inclinación siempre. Miren, el hombre que está en estado de gracia, el hombre o la mujer que está en estado de gracia y tiende hacia Dios y lleva una vida de sacramentos, una vida de iglesia, como tú y yo, en mayor o en menor medida, cuando vemos algo, hay imágenes que nos llegan al teléfono o de sacrilegios o de pecaminosas o de injusticias, nos lastima el corazón. Hasta ni queremos verlas, pero hay quienes no. Hay quienes las ven y gozan. Entonces el hombre juzga de acuerdo a su inclinación. Eso dice este último renglón. El hombre juzga de acuerdo a su inclinación, pero una vez que muere, la inclinación ya se quedó como está, y aunque vea aquello maravilloso, no puede cambiar. ¿Sí? La siguiente diapositiva, numeral 10-20. Espérame, pero yo tengo entonces una duda. Sí. Me gustaría que quedara clarificado. Entonces, a ver, una persona que está en pecado mortal, antes de su muerte, se puede arrepentir, y ese es el estado de arrepentimiento que le queda, y entonces, aunque esté en pecado mortal y no se haya confesado, ¿se puede salvar? Una persona, así como lo dice Aurora, una persona que está en pecado mortal, o es más, lo vamos a poner todavía de diferente manera, que no tiene un estado de gracia perfecto, vamos a llamarle así. Puede estar en pecado mortal, o tiene ahí algunos pecadillos, o no fue el más piadoso en la última semana, todos tenemos semanas así. Me refiero a uno que es atropellado, porque el que está en el hospital como que tiene más tiempo, pero uno que es sorprendido por la muerte, y que en ese momento no estaba ahí el sacerdote, ni para darte la unción, ni para hacerte la confesión, es decir, la mayoría de las muertes ocurren lejanas al momento de sacramento. Aquella persona, ¿se acuerdan de lo que es la contrición perfecta? Aquella persona que hace su contrición y dice, te amo, Señor, perdóname, en su último instante de vida, ni siquiera tiene que decirlo, sino él en su mente dice, te amo, Señor, perdóname, recupera el estado de gracia. Y muere y conserva ese sentimiento. Y conserva ese estado de voluntad de pedir el amor de Dios y de pedir el perdón. Pero el que muere, y que Dios nos conceda que no ocurra eso, y que se apiade de esas almas, aquellos que mueren diciendo, te odio, Dios, aléjate de mí, por más que Dios quiera, y muere así, conserva ese estado. Ajá, bien. O sea, el arrepentimiento debe ser de verdad, de arrepentido Sí, del corazón. Si y no de- es así... Y en todo momento, Imelda, puede ser en todo momento. No necesitas estar en estado de riesgo de muerte. En todo momento, Dios mío, perdóname, te amo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En todo momento, que sea parte de... Sí, hay quienes, yo era de esos y que se me ha ido quitando. Te dabas un trancazo en un pie y aventabas una porquería, ¿no? No, Dios mío, poco a poco, ahí vamos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios mío, te amo, perdóname. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Todo Obviamente, el arrepentimiento tiene que ser antes de cruzar el umbral, porque Sí. una vez cruzando el umbral se conserva el estado. Se conserva el haya estado. tenido el cuerpo, ¿verdad? Por lo mismo vamos acostumbrándonos a tener ese estado de arrepentimiento, y que cuando lleguemos a confesarnos ya hayamos tenido muchas veces nuestra contrición perfecta y lleguemos a confesarnos para cerrar el sacramento, ¿sí? Pero que vivamos siempre en una contrición perfecta. Ya lo platicamos aquella vez, vean ese video, está en YouTube, en el canal, se llama El estado de vida sacramental, creo que es el tema 18. Entonces, en el Evangelio, el estar preparado es eso. Es Estar preparado eso. porque no sabemos ni el tiempo ni Sí, la hora. exacto. La única chance de todo esto es estar bautizado.
Todo esto es para el bautizado. Cuando vimos aquella escalerita, dijimos que el purgatorio es exclusivo para el bautizado. El no bautizado, sabemos que hay diferentes tipos de bautismo, pero el no bautizado, el que no es parte del pueblo elegido, Dios tiene otro plan para ellos. Ni siquiera lo conocemos ni nos resulta claro, pero todo esto es para el bautizado. Para el bautizado. Y el purgatorio, como dice el concilio de Trento que vimos hace ratito, para el justo. Ajá, bien. El numeral 1020, ese lo quise poner, tiene muchas letras, pero lo voy a leer. Dice: el cristiano que une su propia vida a la de Jesús, ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con la unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Y entonces viene ahí en azul las palabras que el sacerdote dice al moribundo en la unción. Si no las conocían, ahí están. Cuando va el sacerdote, yo he acompañado al padre José, he acompañado al padre Roberto a ver enfermitos, y aunque me quedo a un lado, sé que él hace esta oración. Dice: alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en el lugar de paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, San José y todos los ángeles y santos. Hace una pausa, hace una cruz y dice: te entrego, Dios, y como criatura suya te pongo en sus manos después, pues es tu hacedor que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida salgan en tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Esa es la oración que hace en la unción, qué bonito. Está entregando, está encomendando al alma. Bien. Nada más para conocer que existe esa oración y que ahí está. Pero esa oración solo lo puede hacer el sacerdote. Sí, es parte del sacramento. Uh-huh. Bien, entonces, la muerte. El cuerpo y el alma son separados y pocas veces nos hemos puesto a pensar en esto. Es decir, el cuerpo, estoy leyendo la diapositiva, la que tiene ahí un moñito de difunto. Dice: el cuerpo, su vitalidad física, su vitalidad biológica, su vitalidad mental, mueren. Es decir, ya no hay vida biológica, ya no hay vida física, ya no hay movimiento, ya no hay actividad mental, muere. Ajá. El alma queda libre por primera vez. El alma queda libre por primera vez del cuerpo. El cuerpo es el que con sus actos le daba vitalidad al alma. Por primera vez el alma se ve libre del cuerpo. Por primera vez el alma queda sola, queda libre del cuerpo y queda a cargo. Por primera vez. Esa es la muerte. ¿Sí? En la siguiente diapositiva la doctrina dice: solo acompañan sus obras hechas en vida. La teología dice que queda libre la sustancia del alma. Entonces, ¿qué permanece en el alma una vez que muere? Permanece el estado de santidad ganado por la gracia y el estado de degradación ocasionado por el pecado. En el alma prevalece el estado de gracia y lo corrompido del alma por el pecado, una vez que viene la muerte. También prevalece el estado de santidad y el estado de perfeccionamiento de esa santidad. ¿Sí? También prevalece el perfeccionamiento de las potencias del alma. El alma tiene sus potencias, entendimiento y voluntad, y conforme fuimos teniendo una vida de sacramento, esas potencias, como actos del alma de entendimiento y voluntad, fueron agarrando vitalidad y operación. Ese estado se mantiene y prevalece, ahí en esa diapositiva, dice: prevalece el apego al mundo que posee el cuerpo y sus potencias del cuerpo. Es decir, el cuerpo
en el momento de la muerte, si no tuvo tiempo de librarse, de desafanarse de esos apegos del cuerpo que el cuerpo tenía, eso prevalece. Y por lo tanto, obstaculiza la entrada al cielo. ¿Quiere decir ahí que, por ejemplo, las personas que son muy avaras y se mueren preocupadas porque van a dejar, se quedan sometidas en ese limbo? El avaro, ni siquiera te pongas en el avaro. Yo, César, por no decir que tú, yo, César, muero con mis pecados, bueno, con toda mi historia de pecador, muero en estado de gracia y que Dios me permita, pero sigo teniendo apego, pues si tú quieres, a las enchiladas y al pollo frito. ¿Sí? Ese apego no es propio del cielo. No se hable más si es del dinero, como el avaro que mencionas, o del placer si es el pecaminoso carnal. No se hable de eso, obviamente. Nosotros estamos frente al moribundo, podemos ayudar. Sí, sí. Miren, podemos ayudar de dos maneras. Pidiendo intercesión y acompañándolo en su proceso de muerte hacia la conversión. Los teólogos moralistas, los de teología moral, que es una parte de la teología muy seria, el padre Juan Ramón es especialista en esto, dicen que es más importante el que tú pidas la intercesión que lo que tú le puedas acompañar. Obviamente, porque puede más Dios, ¿sí? Pero también uno, en su deseo de ayudar, y es un acto de caridad, socorrer al moribundo y decirle: arrepiéntase, papá, mamá, arrepiéntase, perdone a la comadre, perdone a su mamá. Sí, también, porque a veces lo necesita, es parte del proceso. ¿Y qué pasa cuando el moribundo está acompañado de una persona que no te permite, al moribundo no le permite esa gracia, sino al contrario, lo está bombardeando de información? No, pues nosotros negativa. como buenos hijos y buenos cristianos hay que procurarles. Si no ayuda, que por lo menos no estorbe. Pero, a ver, y sí, Sí. pasa. Sí pasa. Pasa mucho eso. Y ahí... Ustedes que han sido ministros lo han visto. Sí. Y entonces uno intercede, o sea, pedir intercesión. Madre Santísima, ruega tú por él, acompáñalo en todo momento. Mira, yo no puedo acercarme a su familia ni me deja. No me dejan que le hable, no me dejan que le diga, pero tú háblale al oído. Ángel de su guarda, allí, quédate con él. Señor, por tu infinita misericordia, tú no moriste en vano. Mira, por favor, ten misericordia de él. Y por eso los teólogos moralistas dicen que es más importante pedir, o sea, interceder, hacer oración, que lo que uno les puede decir. Por lo que acaba de decir Aurora es muy cierto. Puede más Dios que uno, ¿verdad? Bien. Pero ¿qué pasa con el alma del moribundo cuando está recibiendo ese bombardeo y que él está en ese conflicto de Pues decir, pobrecitos, interceder, pedir. Yo digo que forma parte, Dios no se equivoca. Y si lo permite es porque forma parte de su proceso de purificación. En esa lucha seguramente se está purificando, o sea, yo lo creo así. Entonces el alma ya en el proceso de muerte y va a ser una vez que viene la muerte viene el juicio, comparece sola, sin cuerpo y sin mente. Vamos a entrar al siguiente punto, que es el juicio. Ya murió, ya cruzó el umbral, el cuerpo quedó, la mente quedó y nada más prevalece el alma con su estado de gracia, con su estado de corrosión por el pecado, con su gracia santificante y sus apegos, ¿sí? Viene entonces el juicio. En el juicio es un poquito el cielo. Para terminar, vamos a terminar la siguiente clase con el tema del cielo, que es el fin último hacia el cual tendemos, y solamente viene una diapositiva. Dice: existe evidencia de los santos y autores católicos lo confirman,
que instantes antes de tu muerte definitiva, seas quien seas, haya sido quien haya sido, en la situación que te encuentres, viene Jesucristo. Visita tu alma en ese último momento y trata de seducirte con su amor inflamante para que regreses a Él. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo